Hola, soy Alejandro García. Bienvenidos a mi canal donde hablamos de todo sobre autos. Quédense conmigo y continuemos viendo este video para descubrir el tema de Las hoy. bobinas de encendido son componentes esenciales que desempeñan un papel crucial en el funcionamiento de su motor. Para que se produzca la combustión, el motor debe crear una chispa que encienda la mezcla de aire y combustible en la cámara de combustión. La función de estas bobinas es suministrar a las bujías la electricidad de alto voltaje necesaria para el encendido. Un posible fallo en el circuito de la bobina de encendido puede hacer que el ordenador de su vehículo registre el código de fallo P0353. He aquí un breve resumen para ayudarle a entender el significado de este código, sus causas y síntomas comunes, y cómo resolverlo. ¿Qué significa el código de avería P0353? Las bobinas de encendido suministran a las bujías la electricidad de alto voltaje necesaria para el encendido. El código de diagnóstico de problemas, DTC, P0353 indica un problema con el circuito primario/secundario de la bobina de encendido C. La mayoría de los motores modernos tienen un sistema de encendido COP, bobina en bujía. En este tipo de sistema, cada cilindro del motor tiene una bobina dedicada situada por encima de la bujía. Cuando el PCM, módulo de control del tren de potencia, determina la necesidad de encender las bujías, conecta a masa el circuito de la bobina de encendido para activarlo. El código P0353 indica un problema eléctrico relativo a la bobina de encendido C, que corresponde a la bobina situada en el cilindro número 3 o a su circuito. Este código puede activarse por una avería detectada en el primario, lado del ordenador, o en el secundario, lado de la bujía, del circuito. Para iniciar el encendido de la mezcla de aire y combustible en la cámara de combustión, las bobinas de encendido deben transferir suficiente energía para permitir que las bujías se enciendan. Estas bobinas toman corriente de la batería, aumentan su tensión y suministran electricidad de alto voltaje a las bujías. Si las bobinas de encendido no funcionan de forma fiable, el rendimiento del vehículo se verá afectado. ¿Cuáles son las posibles causas del código P0353? Las posibles causas del código P0353, circuito primario/secundario, C, de la bobina de encendido, incluyen, bobina, S, de encendido defectuosa, una o más bobinas de encendido en el cilindro número 3 pueden estar defectuosas. Esto puede incluir problemas como cortocircuitos internos, grietas o fallas en los devanados primario o secundario. Problema en el circuito de control de la bobina de encendido, problemas en el circuito de control de la bobina de encendido, C, incluyendo conexiones eléctricas defectuosas, cables dañados o problemas de conexión en la bobina, pueden activar el código P0353. PCM defectuoso o necesidad de actualización de software, el módulo de control del tren de potencia, PCM, puede estar defectuoso, o puede requerir una actualización de software para corregir los problemas de comunicación con la bobina de encendido, C. En algunos casos, puede ser necesario reprogramar el PCM para resolver el problema. ¿Cuáles son los síntomas comunes de P0353? Los síntomas comunes asociados con el código P0353, circuito primario/secundario de la bobina de encendido, C, incluyen los siguientes. La luz, check engine, se enciende. La iluminación de la luz, check engine, en el panel de instrumentos es uno de los primeros signos de un problema potencial con el sistema de encendido, incluyendo la bobina de encendido, C. El motor gira al ralentí de forma errática, un circuito de bobina de encendido defectuoso puede hacer que el motor gire al ralentí de forma errática. El motor puede parecer vacilante o tener dificultades para mantener una velocidad constante. Se producen fallos de encendido en el motor, más evidentes al acelerar pueden producirse fallos de encendido, especialmente al acelerar. Esto puede manifestarse por sacudidas, tirones o una pérdida notable de potencia durante la conducción. Estos síntomas suelen ser el resultado de una combustión inadecuada en el cilindro asociado a la bobina de encendido, C. Los fallos de encendido pueden provocar una reducción del rendimiento del motor, un aumento del consumo de combustible y posibles daños en el catalizador del vehículo. Si observa alguno de estos síntomas, se recomienda que haga diagnosticar y reparar el problema lo antes posible para evitar consecuencias más graves. Si las bobinas de encendido no funcionan de forma fiable, el rendimiento del vehículo se verá reducido. ¿Cómo se diagnostica el P0353? El diagnóstico del código P0353 se puede realizar siguiendo estos pasos, aunque, como han señalado, es aconsejable consultar a un
Profesional si no se siente cómodo con estos procedimientos o si no dispone de las herramientas necesarias. Lectura del DTC. Utilice un escáner OBD2 para leer el código P0353 y cualquier otro código. Esto le da un punto de partida para entender el problema. Buscando problemas mecánicos, aunque menos comunes, problemas mecánicos como fugas de refrigerante de la bujía u otras fallas también pueden causar este código. Revise el motor en busca de problemas mecánicos. Si no está familiarizado con estos procedimientos o no dispone de las herramientas necesarias, se recomienda encarecidamente que consulte a un profesional de la automoción. Ellos tienen la experiencia y el equipo necesarios para diagnosticar y resolver eficazmente el problema asociado con el código P0353. ¿Cómo reparar el código P0353? La reparación del código P0353 puede variar dependiendo de la causa subyacente específica del problema. Pero aquí hay algunos pasos generales que podría seguir si se siente cómodo haciendo reparaciones automotrices avanzadas. Sustituir la bobina de encendido. Si las pruebas revelan que la bobina de encendido asociada al cilindro número 3 está defectuosa, sustitúyala por una nueva. Comprobación y sustitución de cables y conexiones. Si se encuentran cables dañados o conexiones sueltas, repárelos o sustitúyalos según sea necesario. Además, tenga en cuenta que las reparaciones específicas pueden variar según la marca y el modelo del vehículo. Los manuales de reparación específicos del fabricante pueden proporcionar información detallada sobre el procedimiento de diagnóstico y reparación de su vehículo en particular. Códigos asociados. Los códigos asociados con P0353, que se refiere específicamente al circuito C de la bobina de encendido, pueden incluir otros códigos relacionados con el sistema de encendido y el PCM, módulo de control del tren motriz. Estos son algunos de los posibles códigos asociados. P0350, circuito de la bobina de encendido A, indica un problema similar con la bobina de encendido asociada al cilindro A. P0351, circuito de la bobina de encendido 1A, se refiere a un problema específico con la primera bobina de encendido del cilindro A. P0352, circuito de la bobina de encendido B, se refiere a un problema con la bobina de encendido asociada al cilindro B. P0354, circuito de la bobina de encendido I, se refiere a un problema con la bobina de encendido asociada con el cilindro I. P0355, circuito de la bobina de encendido F, indica un problema con la bobina de encendido asociada al cilindro F. Estos códigos adicionales pueden ayudar a refinar el diagnóstico indicando qué circuito o bobina de encendido está afectado específicamente. Es importante tener en cuenta que estos códigos no son exclusivos de P0353 y pueden aparecer junto con otros códigos dependiendo del problema subyacente. Puede ser necesario un diagnóstico completo del sistema de encendido para resolver eficazmente los problemas. Si usted tiene códigos específicos, se recomienda que consulte a un profesional de la automoción para un diagnóstico exhaustivo. Preguntas más frecuentes. FAQ, ¿es seguro conducir mi vehículo con el código P0353? Aunque se puede conducir el vehículo con el código P0353, se recomienda repararlo lo antes posible para evitar daños mayores en el motor y en los componentes del sistema de encendido. ¿Puedo reparar yo mismo el código P0353? Si tiene conocimientos de mecánica del automóvil y las herramientas necesarias, es posible que pueda reparar el problema usted mismo. Sin embargo, si no está seguro de sus habilidades, lo mejor es consultar a un profesional. ¿Qué pruebas puedo realizar para diagnosticar el código P0353? Puede realizar pruebas de resistencia y continuidad en los cables de la bobina de encendido. Probar la propia bobina de encendido. Inspeccionar visualmente las conexiones y los cables, y utilizar un escáner OBD2 para leer los códigos. ¿Cuánto suele costar que un profesional repare el P0353? El coste de la reparación puede variar en función de la causa subyacente, el modelo de vehículo y la región. Es aconsejable solicitar presupuestos a varios profesionales del automóvil para obtener una estimación precisa. En conclusión, el código de avería P0353 indica un fallo en el circuito de la bobina de encendido C, tanto en su parte primaria como secundaria. Es fundamental abordar este problema de inmediato, ya que puede afectar el rendimiento del motor y causar un aumento en el consumo de combustible. Recuerda siempre realizar un diagnóstico adecuado y, si es necesario, consultar a un profesional para garantizar una reparación efectiva. Mantener el sistema de encendido en óptimas condiciones es clave para el buen funcionamiento de tu vehículo.
Gracias por acompañarnos en este análisis y hasta la próxima.